Si algo tienen los grupos humanos es que son enormemente complejos. De hecho, nuestra condición humana es la que hace que nos organicemos en comunidades, gestionemos unos intereses comunes y, en definitiva, ordenemos nuestra realidad de una determinada manera. Pero esa realidad está llena de matices. Ser humano es tener espiritualidad, es también tener una ideología, unos ideales, defenderlos de mil formas distintas. Y por desgracia, ser humano y vivir en grupo tiene también sus zonas oscuras, y algunas muy oscuras. Esa oscuridad pasa a veces por suprimir la voluntad de otros de la manera más retorcida posible, que es aislar al individuo hasta que deja de ser individuo. Hoy vamos a hablar de sectas, de cómo funcionan las sectas. Laura Merino, buenas noches. Hola, buenas noches. Psicóloga general sanitaria, especializada en grupos de manipulación y abuso psicológico y procesos de radicalización. Muchísimas gracias por venir y por ayudarnos a arrojar luz sobre este asunto tan oscuro. Sí, y poco conocido, sí. ¿Qué es una secta? Lo primero de todo, ¿qué es una secta? ¿Qué entiende usted por una secta? Porque igual no es lo mismo en lo que estoy pensando yo. A ver, lo que pasa es que usamos el término secta porque nos es cómodo y rápido, pero la verdad es que está muy sesgado, porque cuando tú piensas en una secta, que piensas en un grupo religioso. No se puede evitar y además la nomenclatura es así. Y en realidad lo que estamos hablando son de grupos. Pueden tener ideología política, religiosa, cualquier tipo de ideología. De hecho, no es la ideología lo que se valora, ni lo que se prejuzga, ni lo que es un problema, sino las técnicas de persuasión coercitiva y de manipulación que se utilizan para hacerte creer en esas técnicas. Entonces, claro, a veces hay grupos de este estilo que hablan de criptomonedas, que ahora está muy presente, o de negocios o de salud, y no vemos la parte de manipulación y sectaria que a todos nos viene a la cabeza con grupos antiguos de gurús, ¿no? Por ejemplo, este grupo del que detuvieron hace unos meses a varios de los cabecillas, IM Academy, que se dedicaba a eso, a la gestión de criptomonedas, que al final era una gran estafa piramidal en el que entraba, no conseguía salir. ¿Eso se puede entender también como una secta? Es que ahí hay dos cosas también. O sea, por un lado está la estafa y lo que es la estructura piramidal que puede tener cualquier negocio y no está regulado, o sea, no está permitido en España, pero no es eso lo que valoramos como secta, entre comillas, ¿eh? Lo que valoramos como secta y lo que han expuesto muchos chicos que han salido de allí es cómo viven, cómo les hacen vivir, cómo les hacen creer que eso es lo más importante de su vida, cómo les aíslan, cómo les condicionan comer, con quién se relacionan, con todo está relacionado y y supeditado al grupo, ¿no? Entonces, eso es lo importante de ese grupo que nadie ve desde fuera. Desde fuera se ve más fácilmente quizás el tema de la estafa, ¿no? Pero no vemos la manipulación y la persuasión que están sufriendo los chicos que hay ahí dentro y desde luego ellos no lo ven. Fíjate que lo defienden, que incluso se sienten ofendidos, se sienten incomprendidos. Tiene mucho que ver con ese apego emocional tan grande que les vincula al grupo, ¿no? Y sobre el cual se ponen a defender. O sea que en una secta por donde se parte es por aislar al individuo de toda su realidad exterior. Y de su razón. Para mí lo más grave es que no eres capaz de racionalizar cosas que son obvias, que te hacen daño, que no son beneficiosas, pero al final lo que hacen es anulan esa capacidad de raciocinio de la persona. Y como también la aíslan de familiares, la aíslan de información, la aíslan de todo, pues al final dominan completamente qué piensa, cómo piensa, sus miedos, sus emociones, todo. ¿Y eso cómo se hace? Muy poco a poco, esa es otra. O sea, decir, cuando tú entras en un grupo de estos, son gente amable, son gente que apabulla. Nosotros los psicólogos llamamos que siempre hay como un bombardeo de amor al principio, ¿no? Tú llegas a un sitio donde te dicen que eres genial, que eres guay, que te van a acompañar a todos sitios, que somos como una familia. Muchos de ellos usan nomenclatura familiar, ¿no? Brothers, hermanos, padre, que tiene mucho que ver con ese condicionamiento que van haciendo poco a poco. La verdad es que al principio es muy amable, incluso los chicos pueden tener cambios muy positivos, ¿no? Hay grupos que ayudan a dejar las drogas, como vamos a ver los negativos, ¿no? Pero luego poco a poco la supeditación es total y la no capacidad de tener criterio propio y decisión propia. ¿Y quien supedita al otro, quien anula al otro, es consciente de que lo está haciendo? Sí, porque normalmente además esto es un gurú, ¿no? En el sentido más clásico del término, o una cúpula, ¿no? Que tiene unos intereses claros de tener mucho poder. Cuantas más personas tienes, pues más poder tienes, más dinero tienes, más. Una cosa que me dice mucho, bueno, es que a mí no me piden un duro, ya, pero a lo mejor luego estás haciendo la web, estás vendiendo libros, estás todo el día hablando de ese negocio, con lo cual estás captando gente. Todo eso implica un poder para las personas que lideran esos grupos, que evidentemente que son conscientes de lo que están haciendo y de cómo lo están haciendo.
La personalidad del líder es fundamental. Sí, sí, normalmente sí, claro. Muchas veces depende, ¿no? Los grupos que clásicamente nos vienen a la cabeza, siempre puede haber un trastorno de personalidad, ¿no? Un cierto misticismo y creerse especiales o nacidos de algo especial, pero lo que sí que todos se sienten con unas capacidades increíbles, desde pues hacerte millonario a curarte cualquier enfermedad con cualquier remedio casero. Sí, tienen un perfil narcisista, por decirlo de alguna manera, son inteligentes, son muy buenos manipulando. Y la personalidad del persuadido, del anulado, también eso cuenta. Sí, me lo dicen muchas veces como que hay un perfil, ¿no? Y a mí eso me preocupa porque entonces nos aleja de la posibilidad que yo siempre digo que todos podemos ser manipulados, todos. La cuestión es que se dé el momento adecuado, circunstancia adecuada y el grupo que a ti te puede entrar, ¿no? Porque lo que yo he comprobado con los años que llevo trabajando es que si tú no tenías una vulnerabilidad, que muchas veces sí que la hay, ¿no? Pues ser muy joven, idealista, tener alguna necesidad, pues quedarte en paro o alguna enfermedad, esos son vulnerabilidades, pero no son características de la persona, porque lo que yo he visto es que si tú no tienes una vulnerabilidad, el líder o el grupo ya te la generará, ¿no? Tú entras allí casi sin problemas y a tener una experiencia, digamos, pues por ejemplo, de consumir una droga y acabas teniendo problemas con toda la familia y hasta tus bisabuelos te han podido heredar enfermedades, ¿no? Y es porque poco a poco ellos se van creando su necesidad de existir para ti y de ser la solución a todos tus problemas. ¿Cuáles son las tácticas de manipulación más habituales que utilizan los líderes o las cúpulas de estas sectas? Las técnicas, bueno, son muy variadas, ¿eh? Hay desde, pues, las más típicas es condicionar comida, sueño y actividad, por ejemplo, hacen trabajar mucho, dormir poco, comer poco, es lo más habitual, porque debilitamos a la persona. Tú tienes a una persona durmiendo poco, trabajando mucho y comiendo poco y le haces creer lo que te dé la gana, incluso le puedes hacer tener experiencias místicas que son muy, que al adepto le influyen mucho, de tener esas experiencias raras, pseudo religiosas, ¿no? Y luego las típicas, pues, que hemos hablado, técnicas de aislamiento, de condicionarte la información. No sé, hay muchísimas. Pero las sectas llegan a destruir la voluntad de una persona o la anulan temporalmente, la aplacan. Yo siempre digo que lo que hacen es construir una personalidad sectaria, que es con la que siempre vamos a topar, que además es muy irracional, muy poco accesible, emocionalmente muy fría. Los padres, por ejemplo, que yo ayudo, pues lo pasan mal porque no reconocen a su hijo. Yo he tenido padres que han transmitido una enfermedad, que tengo una enfermedad al hijo, ¿no? Y el hijo quedarse tan pancho porque, bueno, es más importante que tengo que hacer algo con el grupo, ¿no? Y yo siempre digo, es una personalidad sectaria, les pongo la misma metáfora, es como una muñeca rusa. Muy en el fondo el adepto siempre, su personalidad anterior no desaparece, se anula y queda ahí. Por eso es importante hacer un proceso de llegar a conectar con esa parte para animarla a empoderarse, a tener criterio, a defenderse. También lo comparo mucho con las mujeres maltratadas. Evidentemente las mujeres maltratadas sufren de estas técnicas de manipulación y de coerción, ¿no? Y por fin la sociedad las entiende, ¿no? Que antiguamente recuerdo, pues, ¿por qué está ahí? ¿Por qué quiere? No, porque está anulada, porque está asustada, porque está acobardada. En los sectarios pasa lo mismo, solo que ellos tienen una actitud muy diferente, por eso nos despistan, ¿no? Son soberbios, a veces nos hacen enfadar, ¿no? Con ciertos argumentos, sobre todo a las familias, ¿no? Pero la realidad es que ahí hay una persona que está bloqueada, anulada. Y a la hora de anular a las víctimas, ¿funcionan más o menos igual los grupos sectarios religiosos que los que no lo son? Todos. A mí me llama mucho la atención que tú coges los criterios, ¿no? O las técnicas de manipulación y coges uno religioso, coges uno político, que los hay tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, o el yihadismo, ¿no? Lo que es la radicalización. Y ves cómo lo hace cada uno, pero hacen todos lo mismo, exactamente la comida. A lo mejor lo hacen de otra manera, ¿no? A lo mejor un grupo religioso no te pone a trabajar 12 horas y te pone a rezar 12 horas, viene a ser lo mismo y viene a tener el mismo efecto en la persona, pero cumplen todos. De hecho, con este grupo que comentabas, no sé si conoces a Tamayo, que es el que lo destapó. Carlas Tamayo estuvo aquí en Hora 25, ¿sí? Sí, contándonos cómo había conseguido destapar esa pues estafa piramidal sectaria. Claro. Pues fue muy gracioso porque él se entrevistó conmigo a propósito de otro grupo, ¿no? Uh-huh. Y me decía qué características tiene. Entonces luego fue muy curioso cuando dio con este grupo, él se dio cuenta que todo lo que él y yo habíamos estado hablando sobre aquel grupo se cumplía para este. Y en sus vídeos me pone comentando aquel grupo, pero
está dentro de IAM, ¿no? Y es como, y yo no estaba hablando de ese grupo, pero encaja perfectamente. Sí. ¿No? Y hay sectas cuyo fin último, persiguiendo la supresión del individuo, es también la destrucción física de la persona. No lo sé que es llevarlo al extremo, pero pienso en violencia, incluso en muerte. Bueno, eso depende del punto del líder o del gurú, ¿no? Tenemos grupos famosos, yo creo que todos, no sé, Jonestown, el templo del pueblo, ¿no? Con un suicidio de casi 1000 personas, pues no es lo más habitual, pero es verdad que pueden llegar a ese extremo, ¿no? Depende de la locura y paranoia del gurú. Lo que sí que es más habitual y no tan vistoso es hacer sufrir a los propios adeptos, pues vejaciones, pegarles, violaciones en nombre de la sanación de enfermedades. Es más habitual de lo que nos parece. En España, ¿qué sectas operan que podamos considerar realmente peligrosas? Pues ¿sabes qué pasa? Que en España hay una legislación, por decirlo de alguna manera, que no habla de sectas, habla de religiones. Entonces es muy curioso que si tú coges aquí la legislación, puedes consultar la web del ministerio y dices, mira, a ver qué son religiones. Con tus conocimientos de sectas, pues te sorprenderías, porque es que hay muchas en esa lista que, sin embargo, un organismo oficial que hay en Francia lo catalogó como secta. Aquí no tenemos esa catalogación. Tú tienes que aceptar que aquí están vistas como una religión. Por eso yo creo que las personas somos más vulnerables todavía, ¿no? Porque si algo está oficializado y tan alejado de un concepto tan peligroso, pues ¿qué hacen las personas para defenderse? Y judicialmente también es un problema grande, ¿no? Porque luego la manipulación muchas veces tú no la ves así a primera vista, es el adepto cuando sale el que tiene que enfrentarse a denunciarlo, a que los jueces tomen medidas y escuchen a esas personas que han sufrido. Hombre, tú me puedes decir que una o dos inventan algo, pero por ejemplo Cienciología tiene decenas de exmiembros, ¿no? Que realmente además no es lo suyo denunciar porque tienen miedo, tienen vergüenza, no tienen un recurso que dices algo y me apoyo en ese recurso para que me defiendan y me protejan. En España no existe. Entonces las familias están o los adeptos muy vendidos a que ellos mismos son los que tienen que encontrar soluciones. ¿Cuál es el ejemplo de una secta que haya funcionado en España y que durante años haya sido imposible de aplacar y que haya tenido... Cualquiera de las fuertes que te vienen a la Por cabeza, ejemplo, Testigos de Jehová, Cienciología mismo, las grandes, es que es muy difícil eliminarlas, o sea, realmente a lo mejor es más fácil, podemos eliminar una más pequeñita que no tiene tanto poder para defenderse, para denunciar, ellas se defienden bien, tienen poder, tienen dinero y entonces por menos de que canta un gallo te ponen una querella, ¿no? De injurias y de cosas así, entonces, claro, por eso es importante que esto lo denuncie la gente que lo ha vivido, ¿no? ¿Cómo se sale de las sectas? Es un proceso complicado. Y mira, normalmente, se sale la mayoría, esto por estudios, hay mucha investigación, la mayoría sale solos, primero porque la gente no tiene conciencia de que puede ayudar. Con una mujer maltratada sí que se nos enciende, ¿no? La luz de voy a ir a ayudarla, a llevarla a un centro de mujeres o a un psicólogo, pero en el tema de las sectas pues se ha vuelto raro, cree cosas raras, pero él es que no tiene acceso, se enfada y hay mucho que hacer. Lo que pasa que es complicado porque es volver a eliminar ese aislamiento, sería lo más importante, volver a conectar con ese adepto y que volvamos a ser una fuente de confianza para él. En el momento en que seamos una fuente de confianza, lo que sabemos los profesionales es que si estás en una secta vas a acabar sufriendo y vas a acabar mal. Entonces lo ideal es que te quede un sitio donde poder acudir para contrastar, para decir, aunque sea para quejarte, ¿no? Y evidentemente sobre todo para volver, porque muchos adeptos, lo que yo he vivido es que como rompen con la familia, que llegan a tener movidas muy grandes, se quedan sin nadie a quien recurrir. Tú imagínate cuando sales. De hecho, algún caso he tenido de salir, la familia no quiere saber nada de él y decir, bueno, llevo 12, 15 años, que los desociabilizan totalmente. Entonces, ¿ahora qué hago si tampoco tengo a mi familia? Pues me vuelvo para adentro, en grupos así más estructurados, donde trabajan, viven y todo. Es muy frecuente que como no tengan una alternativa fuera, les es muy difícil salir. ¿Qué hacer si detectamos que una persona querida, más o menos cercana a nosotros, está empezando a caer bajo la persuasión de un grupo que nos da mala espina? Pues fíjate, es que además lo que nos tira el cuerpo, la reacción natural es la más peligrosa.
porque tú como tú lo ves muy claro, es que ves muy claro cómo te están engañando, cómo te están manipulando, cómo te están condicionando. La familia, la reacción normal es un hijo, es como cogerlo, ¿no? E intentar apartarlo, aunque sea un poco con autoridad, ¿no? Los padres siempre, pues no sales, pues no vas a la universidad, o si vas a la universidad, ¿no? Pues eso es precisamente lo que el grupo espera para precisamente lo que, además, cuando el adepto ya nos da señales, ya está preparado para también respondernos, ¿no? Y si tú te muestras crítico en el grupo, él va a ser inflexible alejándose de ti. Entonces yo siempre digo que hay que cuidado, porque es que luego girar eso es muy complicado, ¿no? Y la naturaleza del padre es, pero si es que mi hijo, que hace 2 días yo le decía, vente para acá, y se venía. Y eso no funciona en los grupos sectarios, con lo cual hay que tener mucha paciencia, hay que informarse muy bien, a lo mejor intentar dar con asociaciones que las hay en España de exmiembros, porque todo lo que nos sale de manera natural es decir, es tan fácil una cosa como, por ejemplo, con Ayam. Lo siento y le pongo los vídeos de Tamayo. Y es, pues no, porque ya lo han reciclado todo, ya se lo han explicado todo, ya le han pedido cómo tiene que reaccionar, y la realidad es que una persona de una secta no sale por el lado racional, que a mí esto me cuesta mucho que la gente lo vea. A ver. Sí, decir, bueno, entonces llegará un momento en que vea que esto es una gilipollez y ya está, ¿no? Entonces la gente se empeña en dar argumentos. Voy a darte argumentos de por qué esto no, y al final lo que les ayuda a entender es que no es eso, que si ellos emocionalmente pierden el miedo, pierden el enfado, pierden la dependencia que tienen en el grupo, es entonces cuando se atreverán. De hecho, además, yo tengo muchos pacientes exadeptos que dicen, pero ¿cómo podía creer yo todo eso? No van una a una tirando las creencias. En el momento en que salen y son liberados emocionalmente, todo les cuadra y todo lo ven, y ellos mismos empiezan a verbalizarte, mira, y me hacían esto, y yo pensaba esto. Yo les pongo muchas veces, hablamos de las técnicas, ¿no? Una a una, a ver qué han usado contigo. Ah, pues mira, y ellos mismos van cayendo. Cuando entré me dijeron, cuando yo decía o hacía, pero eso es como un clic, ¿vale? Al que no le podemos llevar mediante la racionalización. Y en ese momento posterior, ¿hay más celebración por haber podido salir o hay más culpabilidad por haber caído en un origen? Pues fíjate, la verdad es que, mira, has dicho una cosa, la familia lo celebra muchísimo, pero el adepto tiene emociones encontradas, como las que has dicho, desde la culpa, la vergüenza, ten en cuenta, muchas veces ellos han captado gente y eso lo llevan muy mal cuando salen, necesitan sacarlas o atenderlas, y se mezcla un poco todo, sentimiento de culpa y de vergüenza, pero bueno, en un proceso terapéutico o personal, tienen que llegar a entender que ellos no son culpables, que esto es como, ¿tú eres culpable de que te roben la cartera? Bueno, pues a lo mejor has sido un poco despistado, ¿no? Pero realmente la habilidad la tiene el que te roba, y ya lo hará él para quitártela, ¿no? Un poco yo aquí digo que nos roban la razón por la puerta de atrás sin darnos cuenta, y cuando ellos entienden que eso es así, además me llama mucho la atención, porque cuando salen les cuesta tanto como a la familia, ¿no? De autoentenderse, o muchas veces muchos de ellos dicen, vamos a sacar a menganito fulanito, y son mucho más impacientes de lo que han sido con ellos, ¿no? Pero por esto, ¿no? Porque una vez hemos encendido la razón, todo es muy fácil. Y a partir de ahí uno es más proclive a volver a caer o no. O sea, quiero decir, esto es como la ludopatía, que uno sale pero después no puede volver a acercarse a una ruleta bajo ningún concepto, o uno ya queda protegido. No, pues mira, hay 2 perfiles de exmiembros, ¿no? Los que de verdad estructuran y ven claramente que aquello ha sido una manipulación y una coerción, y los que de algún modo cierto mundo, digamos, pseudocientífico, pseudoespiritual, como que no piensan de manera racional, ¿no? Ese pensamiento mágico que el ser humano tiene en mayor o menor medida. Hay gente que no lo elimina del todo, que no racionaliza del todo, y me he encontrado muchas veces gente que, bueno, este sí, pero el siguiente grupo, este es mejor, porque no es como, y es como, hasta estos casos son los más difíciles, porque ahí sí que hay como una personalidad, ¿no? Definida por esa pseudociencia o pseudoespiritualidad, que es más complicado de trabajar. También lo pueden hacer, y no se trata de no devolver a la gente racional y nada espiritual, ¿no? Pero ayudarles a entender que la espiritualidad no te puede comportar nada negativo. Ahora mismo, ¿cuáles son las sectas más persuasivas y a su vez peligrosas de España, siendo legales? Pues es que ¿sabes qué pasa? Las más peligrosas para mí son las que menos conocemos, porque las que más conocemos, al final hay mucha información, las tenemos muy, muy presentes, pero los grupos más peligrosos, y que yo he visto movidas más radicales con
con los adeptos son a lo mejor grupos de 12, 15 personas en tu barrio, en el local de abajo, que pone Reiki, y está muy bien que sea una tienda de, pues yo qué sé, de cosas naturales. Pero en la trastienda hay una persona que se está alzando como terapeuta o pseudoterapeuta y está influyendo solo a 12 personas. Pero es tan anónimo, de eso no tenemos información. Al final, si tú quieres saber lo que hacen los testigos de Jehová o los cienciólogos, tú mete secta, cienciología, y tienes hay documentales maravillosos. Lea Rimini, bueno, ha sacado cientos de adeptos que te cuentan muy bien, ¿no? Entonces, claro que son peligrosos porque son muy poderosos, pero es que los pequeñitos, que tú en internet no vas a tener información, que los adeptos no se sienten identificados con nada y se van a su casa y no quieren saber nada. No sabes los que hay. O sea, decía, al final grandes hay, no sé, 100, y pequeñitos puede haber 200, 300 grupos en España de 12 personas, pero es que es muchísimo más difícil de abordar. ¿Y de víctimas que pueden estar sometidas ahora a sectas? ¿Hay algún cálculo en España? Sí, siempre se ha hablado de una cifra, ¿no? De 200.000 personas, es como una estimación. Es muy difícil tener en cuenta que ni la gente lo va diciendo ni se va identificando fácilmente, pero hay algunos estudios científicos que hablan de en torno a 200.000 personas, 200, 300 grupos potentes, no pequeñitos como los que te digo. ¿Hay algún momento de nuestras vidas en los que seamos más proclives a caer en las garras de una secta? Hemos hablado mucho de la juventud, entiendo que ese es un momento muy delicado. Sí, porque además es el momento en que eres más idealista, más atrevido, tienes menos información, has usado menos la capacidad racional y no sabes tanto que te puede desencantar o que te puede estar engañando. La juventud es una época muy mala. Además, ten en cuenta que el joven necesita referentes, entonces las figuras de autoridad tienen mucho poder, van a tirar fácilmente de ellos. Pero bueno, los momentos de crisis, de separaciones o paro, que decíamos, el tema del COVID, la época del COVID, bueno, proliferaron, que era una barbaridad porque tenían algo muy bueno los grupos y era el miedo de todos. La gente estábamos asustadas, preocupadas, aisladas en nuestra casa, y a través de internet la proliferación que ha habido ha sido bestial. ¿Es hacia dónde van las sectas ahora, ser todo online? A ver, en realidad no, luego ellas la presencialidad la tienen mucho, pero la difusión online y el mantener a la gente con las tecnologías ocupados y haciendo siempre cosas y cursos, y sí, las usan muy bien. La realidad es que una secta que se precie tiene todos los canales al día y a tope, sí. Laura Merino, psicóloga especializada en grupos de manipulación, abuso psicológico y procesos de radicalización. Gracias por venir esta noche, Hora 25, a explicarnos, a hablar de sectas. Encantada. Gracias.